Saludos amables televidentes, bienvenidos a este su espacio, Dinámica Económica, un programa de economía para todos, hoy como cada día a esta misma hora y por este mismo canal. Saludos, Iron Severino. Saludos, Delgado, buena para ti, también para los televidentes, pendientes siempre ahí de nosotros, qué bueno, eso es importante. Una noticia fechada en Washington, que da cuenta de que las reservas de petróleo de Estados Unidos se redujeron en 6.3 millones de galones, de barriles en la última semana y se situaron en 502.9 millones de barriles según informó el Departamento de Energía. Wow. La cifra fue superior, o sea, la cifra de la caída o de la reducción de 6.3 fue superior a lo que habían analizado los expertos, los analistas, que decían que iba a bajar en alrededor de 1.6 millones de barriles, bajó en 6.3 millones de barriles. Tal vez esa noticia tal vez pudo haber provocado el incremento leve, pero subió algo de 8% que registró el petróleo. 0.86%, que registró el barril de petróleo en el mercado internacional de referencia a República Dominicana, el mercado de Nueva York, y quedó en 45.52. Así quedó. 45.52. Dice aquí que tras conocerse estas cifras, el precio del barril de petróleo del oeste de Texas, que es de referencia de República Dominicana, subió esa proporción que mencionamos en este momento. Entonces es interesante porque tú sabes que eso del comportamiento de las reservas es la referencia o una referencia importante. Pero fíjate, Jairo, cómo hablamos de unas reservas de petróleo. De más de 500 millones de barriles. Más de 500 millones de barriles. Pero ¿por qué no se toma como referencia también las reservas de China, por ejemplo? China debe tener reservas de petróleo muy buenas. Debe ser más grande que Estados Unidos. Bueno, pero hay que ver si son reservas para uso inmediato, porque tal vez son reservas disponibles o reservas no disponibles. Pero los Estados Unidos son reservas disponibles. Son reservas disponibles, pero yo te digo, las reservas de China son reservas disponibles o son reservas que tal vez están tú sabes que China no explotadas. O sea, China tiene una capacidad para comprar no 500 millones de barriles. Además, el problema es que Estados Unidos... hay más gente y consume más. Que te marca el consumo. Bueno, sí, Estados Unidos, claro. Te marca el consumo. Fíjate como 1.300 millones de personas, pero no te consume 320 millones de personas. La población de Estados Unidos casi 4 veces. 4 o 5 veces. Dentro de la China. Y sin embargo, consume más que esa población. Consume más. Oye, ¿qué consumidores? Para que tú veas que son consumidores. Porque además, fíjate algo, Jairo. China todavía es un país subdesarrollado. Sí. Bueno, por la cantidad de personas que tiene. O sea, es un generador de riquezas extraordinario. Quizá, bueno, hasta hace un par de años se convirtió en la primera potencia económica mundial, superando incluso China, propio Estados Unidos. Pero el problema es que para tú hacer que la calidad de vida de 1.300 millones de personas llegue a niveles de desarrollo pleno, eso es demasiado. Pero hay zonas en China que son rurales totalmente, pero casi no se entera que andan en chancleta y que andan descalzos. Tú sacas 200 millones de pobres en China, eso es casi nada. No, casi nada. ¿Por qué? Porque son 1.300 millones de personas. Oiga, mal contado. Mal contado. Sí, porque 1.300 es como un redondeo. Aunque vamos a decir una cosa. El mundo tiene 7.000 millones de habitantes. Sí. 7.000, porque más de 7.000 millones de habitantes. Entonces, China tiene, señores, más del 15% de la población mundial. Más del 15%, bueno, el 20% de la población mundial, si tú calculas 1.300 millones de 7.000. Sí, entonces, ¿cuánto es eso? El 18.5%. 18%, casi 20%. Sí. Casi 20% de la población mundial está ahí. En un área territorial que no es precisamente la más grande del mundo. Así es. Porque la más grande del mundo es Rusia, en términos territoriales. No. ¿Sí? Bueno. La nación, el país más grande. Con más tierra. Con más tierra, con más extensión territorial. Y después sigue Canadá. Sí, y después sigue Canadá. Que lo que tiene mucha agua, pero territorialmente hablando, sí. Entonces son elementos interesantes que giran en torno a vamos a decir, la geopolítica mundial. Hablando de geopolítica, si China no tuviera un sistema político como el que tiene, hubiese socialista. Sí, socialista capitalista, porque sí, socialista. Vamos a decir socialista capitalista, pero es socialista. Es socialista. Y lo que pasa es que es capitalista porque como quiera ellos promueven el consumo interno y promueven también la inversión extranjera. Mira, la inversión extranjera. Le hubiese pasado lo que le sucedió a Rusia con la perestroika.
¿Cuántos países? Porque la URSS, que dejó de existir, sí, que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bien. La URSS. Ahí está Uzbekistán, Tayikistán, Georgia, se convirtieron en Letonia, Lituania, todo eso. Eran de la URSS. Si China no tuviera ese sistema, hace tiempo que se hubiera desmembrado, que hubiésemos tenido varias Chinas. Varias Chinas, sí. Varias Chinas. Muchas chinitas. Muchas chinitas. Sí, así mismo es. Pero esa es la realidad. Lo que pasa es que tiene un sistema socialista, es un gobierno comunista. No hay elecciones libres. No hay elecciones libres. Está dirigido por un partido. Sí, sí. El gobierno está dirigido por un partido. Con un régimen, señores, tan duro que cuando alguien se pasa y comete algún acto delictivo o de corrupción, prefiere darse un tiro. Le resulta más honorable suicidarse que ir a ser condenado a muerte de inmediato, insofacto, sin apelación y sin nada. Sin embargo, eso mantiene a esa sociedad más o menos en niveles controlados de corrupción. De corrupción. Porque como quiera que sea, hay consecuencias. ¿Por qué hay consecuencias? Hay consecuencias. Entonces, los niveles de corrupción están más concentrados. Porque no significa que no haya corrupción. No quiere decir que no haya. No. Es que están más concentrados. Y cuando la corrupción está concentrada, Jairo, en 2 o 3 personas de poder, es mejor. Sí, es mejor, porque tú por lo menos sabes dónde está la corrupción. Entonces, la corrupción está enfocada en qué, en el régimen. Es como en la época de Trujillo, Jairo. Entonces decía, bueno, en la familia Trujillo, la corrupción estaba enfocada en Trujillo. Bueno, pero era él. Sí. Era él y un anillo. Hoy día es una corrupción prácticamente generalizada. Y entonces es peor. Aquí. Claro. Aquí. Estoy hablando, por eso te mencioné a Trujillo. Porque entonces decía, cuando mataron a Trujillo, tú dices, bueno, la corrupción se enfocaba ahí que está todo lo cuarto, vamos a buscarlo ahí. El problema es que después lo que hicimos fue que democratizamos la corrupción. Eso fue lo que hicimos. Es cierto. La corrupción se ha democratizado tanto que hoy día está hasta cierto punto fuera del control del propio gobierno. Cuando en la época de Balaguer, por ejemplo, Jairo, la corrupción era controlada por el gobierno. Exactamente. Controlada. El gobierno hacía corrupción, pero yo sé cómo controlarla. Sí. Pero hoy día está descontrolada la corrupción. Y escapa al propio gobierno como tal. La fuerza de la corrupción. O sea, tú no puedes decir al gobierno, no, pero presidente, a partir de mañana que controla esto, controla aquello. No, ya hay un sistema de cosas que funciona. Es un sistema de cosas que funciona. Prácticamente solo. Exactamente. Automático. Es automático. Aquí está pasando, por ejemplo, y tú lo ves con sectores que se han convertido, Jairo, o individuos y personas también, hasta en cierto punto individuales y sectores, microsectores. Son expertos. Que han adquirido poder económico un poder económico tal que ya son independientes. Y no necesariamente dependen. Tú tienes, por ejemplo, comunicadores aquí. Comunicadores, entre comillas. Que son lo que dicen bocina, lo que tú quieras. Pero que han acumulado fortunas tales que ya son independientes del propio sistema gubernamental que los convirtió en millonarios. Es así. Entonces ya pueden hacer opinión pública y mantener un programa o un espacio de televisión importante o de radio sin la necesidad. Reciben como quiera apoyo gubernamental, pero ya tienen un poder mediático, y económico, obviamente. Un poder económico acumulado, influye, que ya no tienen la necesidad y chantajean también, de depender de la mano amiga del gobierno. Entonces se constituyen en entes ya peligrosos, porque no son controlables. Se dejan controlar, pero no son controlables. Se dejan controlar por conveniencia, por negocios. Pero no porque tú le digas, mira, ya, eso se acabó. No, bueno, se acabó, pues yo como quiera sigo. Yo sigo en el medio y yo tengo con qué pagar mi medio. Mira, delicado eso, Jairo. Además, y eso ha pasado con una clase política que maneja mucha información. Lo que nosotros hemos mencionado aquí. Maneja mucha información. Sí, maneja mucha información. Entonces, la información es poder. Entonces, lo que hemos hablado aquí, que eso ha pasado también con una clase política que compite en términos económicos con la clase empresarial tradicional. Y eso es lo que tiene la clase empresarial tradicional inquieta en este país. Hay un contubernio implícito muchas veces. Hay un contubernio que es automático. Delgado, ¿tú sabías que todos somos corruptos de alguna forma u otra? Sí, somos corruptos. Sí. Lo que pasa es que tú tienes que ver las dimensiones de la corrupción. La dimensión de la corrupción, el tipo de corrupción, pero también el foco de la corrupción. Porque de repente tú dices, bueno, ¿qué? Un acto de corrupción que tú cometes... tal vez un acto de corrupción. Por ejemplo, en el banco, en la fila del banco. Tú meterte adelante es un acto de corrupción. Llamar a una persona que trabaja en el banco para que te dé el turno adelante, para que te atienda primero, eso es corrupción. Meterte delante del tráfico. El tráfico. Ahora, ese es el foco de la corrupción. Pero cuando tú cometes corrupción, que implica a su vez el robo
no solo a un ente ni a una institución, sino al Estado o a una colectividad. Es como el narcotráfico, Jairo. Sí. Que no se ve. Fíjate esto, interesante. Sí. Tú matas a una persona. Dios me libre. Dios libre. Sí. Y cuando te dicen, Jairo se vino un criminal, mira, mató a esa persona Otro ejemplo. de tal o cual forma. ¿Está bien lo que tú quieras? Otro ejemplo. Por tú, Juan Pérez, Sí, mató a una persona, Juan es un Pérez. criminal, mira, un bárbaro. Pero sin embargo, un banquero quiebra un banco que provoca la quiebra y el aumento de la pobreza en el país de millones de personas en un país. Y sin embargo, eso no se ve como un acto tan cruel y tan criminal. Y es más cruel y más criminal. Muchísimo más cruel. O cuando tú agarras a un narcotraficante que está vendiendo droga y ha contribuido con la perdición, el fracaso y la muerte de jóvenes, de familias, de fortunas. Sin embargo, eso no se ve tan cruel porque el tipo era un tipo delincuente de cuello blanco. No era un matador que agarró y le dio 20 puñaladas a una mujer o a un hombre. Es cierto. Vamos a seguir el tema. Su crimen es mucho más colectivo, mucho más grave y de mucho mayores consecuencias negativas. Pero no se siente así. Muy cierto. Vamos a la pausa, Delgado, y seguimos con el tema después. ¿Por qué es importante el crecimiento económico? Imagina que la economía no está creciendo y no se están generando suficientes empleos. A tu hija, que se acaba de graduar de la universidad después de tanto esfuerzo, se le dificulta encontrar un buen empleo y tú estás en riesgo de perder el tuyo. Ante la falta de crecimiento económico, las empresas están cerrando y nadie está dispuesto a invertir. Como consecuencia, tu familia no podrá aspirar al nivel de vida que soñaste para ellos. Por esto, el Banco Central contribuye a un crecimiento sostenido de la economía a través de la implementación de una política monetaria orientada a mantener la estabilidad de precios, mientras procura la regulación eficiente del sistema financiero y el adecuado funcionamiento de los sistemas de pagos. Un crecimiento económico estable crea un clima adecuado para el aumento de la inversión, promueve la creación de empleos y el aumento del ingreso, lo cual, unido a la ejecución de políticas públicas, contribuye a reducir la pobreza, es decir, el crecimiento económico sostenible. Sienta las bases necesarias para alcanzar el desarrollo y mejorar las condiciones de vida de tu familia, permitiéndole un mayor acceso a bienes como electrodomésticos, muebles, computadoras, transporte, porque cuando una economía crece de forma estable y sostenible en el tiempo, tus sueños de hoy serán tus logros del mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Señores, continuamos con este su espacio Dinámica Económica, un programa de economía para todos. O sea, estamos hablando de la corrupción en sus diferentes niveles. Entonces, ahí es donde está lo grave, Jairo. Sí. Que la corrupción es algo, no solo, porque la gente habla de la corrupción, dice, no, que hay corruptos y corruptores. No, y no es eso, es el efecto colectivo que eso causa. Y es un mal, el efecto es un mal que no se ve, pero que se siente en el transcurso del tiempo. O sea que los españoles fueron los que trajeron la corrupción. Los españoles trajeron la corrupción aquí. Sí, claro. Los españoles trajeron la corrupción. Pero no podemos decir... Bueno, pero es un asunto que es endémico. Sí, pero no podemos decir que la trajeron, porque como quiera que sea, aquí no había civilización, Jairo. ¿Cómo que no? Jairo, cuando los españoles vinieron aquí, esta isla estaba en la edad de piedra.
Mientras en México y en Perú había pirámides, los incas tenían hasta calendario, y ya estaban en la época del metal, de la explotación del metal. Aquí todavía estábamos en la época de piedra, Jairo. Aquí no había todavía explotación ni siquiera del metal. Aquí estamos en la edad de piedra. En la edad de piedra. En esta isla no se encontraron instrumentos de metal. Ningún instrumento de metal, solamente de piedra. Entonces estábamos en la edad de piedra cuando llegaron los españoles. Por eso les fue tan fácil, como tú dices, corrompernos. Claro que nos corrompieron. Y por eso este lado en su momento fue más corrupto que aquel lado, el lado francés. Lo que pasa es que el lado francés luego se puso peor, ya con las distorsiones que hubo y con el exceso de esclavos que trajeron y eso. Sí. Pero era una parte más laboriosa y más organizada y más progresista que la parte este de Santo Domingo, precisamente porque la parte este estaba controlada por España y la parte oeste estaba controlada por los franceses, que eran más organizados. Es verdad que los españoles. Además, recuerda que cuando España apoyó a Colón, España estaba en olla. Sí, quebrada. Incluso fue una aventura. Fue una desesperación de España. Mándalo. A ver, porque incluso. Ay, ¿qué tripulación voy a llevar? Lo que le mandaron fue presos. Sacaron presos y delincuentes. Le dijeron, vete con esa tripulación. O sea, le dieron lo peor que había. Imagínate tú. En España entonces, tremenda aventura y tremendo resultado. Que se salieron por lana y no salieron trasquilados, no. Salieron más lanudos que lo que se habían imaginado. Una maravilla eso. Una cosa extraordinaria. Pero aún así, es como te digo, cuando tú le das bárbaro que no tiene quijada, aún así esta gente no aprovecharon esa riqueza. Es cierto. España obviamente se recuperó después de eso. Producto justamente de todos los actos de corrupción, incluyendo convenciendo a los caciques, que eran los líderes de los cacicazgos. Eran como los gobernadores de esos espacios. Sí. En la isla habían 5 cacicazgos, en la isla de Santo Domingo. Exactamente. Sí. Algunos se les revelaron. Maguana, Marién, Higüey. Guacanagaritz. Eran 5. Entonces, convenciendo, porque fueron muy astutos los españoles, muy astutos. Además, una parte de ellos eran delincuentes de verdad. ¿Eran delincuentes? Delincuentes de verdad. Pero acá que sí eran delincuentes. Convenciendo a esos caciques de sabrá Dios cuántas cosas a cambio de prácticamente nada. Así es, porque los españoles lo que hicieron fue poner a los indígenas a trabajar duro, sacando ese oro de donde apareciera, construyendo las primeras ciudades, los primeros asentamientos a como de lugar, y de ahí para allá, bueno, hasta las pobres indígenas pagaron la consecuencia. No, pero lo peor que pudo haber pasado a esos indígenas a esos nativos, fue que la iglesia católica, la iglesia católica que ha hecho tanto bien y que ha hecho tanto mal a la humanidad. Sí. La iglesia católica entró en un debate cuando se produjo el descubrimiento para determinar si esos nativos eran o no seres humanos. Así es, increíble. Si no son seres humanos, entonces son esclavos como los negros. Y si son esclavos como los negros, son artículos como si fueran animales. Son cosas. Si son seres humanos, entonces hay que evangelizarlos. Más que alfabetizarlos, evangelizarlos. Para convertirlos en entes sumisos, propiedad de la corona. Y si son propiedad de la corona, no son importantes para ningún propietario porque nadie era propietario de estos. Por eso se extinguió tan fácil la población indígena de la isla de Santo Domingo. ¿Por qué? Porque al determinar que eran humanos y que no eran, al determinar que eran humanos, se decidió entonces que fueran propiedad de la corona. Pero entonces los productores y los hacendados que vinieron, que estaban aquí asentados, necesitaban de mano de obra para trabajar. Por suerte, entonces, no, pero oye bien. Por suerte un fray levantó la cabeza. Necesitaban mano de obra para trabajar. Y entonces lo que hacía la corona era que le prestaba esos nativos a esos hacendados para ponerlos a trabajar. Pero como eran propiedad de la corona, es decir, propiedad del Estado, y no propiedad de los propios hacendados, los hacendados lo explotaban más que a los negros esclavos que tenían también esos haciendas. Después también. ¿Por qué más que? Porque los negros esclavos para un hacendado le costaba. Como tú compras una vaca. Ahora, esta vaca es mía, esta vaca me costó dinero. Como me costó dinero esta vaca, yo la cuido, le doy comida. Ahora, esa otra vaca que me la prestó el Estado, esa vaca yo la dejo ahí que pase hambre, a mí no me importa que se muera. Eso pasó con los indígenas en comparación con los esclavos. O sea que le fue peor
El hecho de que la corona, que la Iglesia Católica decidiera que no eran, que eran humanos, fue peor que si lo hubieran declarado no humanos para esclavizarlo como esclavizaban a los haitianos y como a los negros y los hubieran comercializado en vez de regalarlos o prestarlos como instrumentos del Estado que por ser del Estado, ya tú sabes, nada más que maltratarlo. Es lo mismo que una camioneta de una institución del Estado y una camioneta de una empresa privada. Sí. Búscala, del mismo año, la misma fabricación y todo. Hace 3 años, búscala que tiene 3 años, si es que hay alguna que tenga 3 años en el Estado. Pero la de la policía. Y busca la de la policía. Y busca la del sector privado. La del sector privado está nítida y la del Estado está desbaratada. Así es. Es así. Vamos a una pausa y venimos con más de Dinámica Económica. Atendemos casos, ayudamos personas. El servicio al cliente es lo más importante para nosotros. Tratar a cada persona como un miembro de la familia es nuestra prioridad. Brindar las mejores atenciones es nuestra misión. Yo fui víctima de un fraude electrónico vía internet. Pude ir al banco del cual me fue sustraído el dinero a tratar de que me dieran auxilio. Llegué a ProUsuarios, hice la reclamación formal y para mi sorpresa, la superintendencia resuelve que el banco me devuelva mi dinero, ya tú sabes. Sentí en ProUsuarios un equipo dispuesto a darme servicio. Así me sentí en ProUsuarios. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Cuentas con nosotros. Ganadora como mejor película en el Festival de Toronto Discovery Filmmaker Award, seleccionada en más de 20 festivales internacionales, llega al país. Jeffrey, la pesadilla. La película de la aclamada directora Yanilis Pérez, Jeffrey. Ven y descubre a Jeffrey, una impactante historia llena de esperanza y fe. En todas las salas del país, a partir del 8 de junio. Invita. Hay una tierra en el Caribe, llena de vida y color, que despierta sentimientos y que llena de emoción. Siempre ha sido la primera, de riquezas está llena, de alegría que se entrega a quien a esta tierra llega. Es una tierra de primera, una tierra con historia que nos corre por las venas. Es una tierra de primera, playa, cerveza, cacao y ron, tabaco, merengue y retura. Es una tierra de primera, una tierra generosa, una tierra de primera. Ministerio de Industria y Comercio, generando empleos y progreso. Delgado, cuando tú estás, o cuando cualquier padre, para no ponerte de ejemplo, está en la casa. Yo te puse un ejemplo, sí, porque, te puse un ejemplo de asesino, sí, y ahora no quiero ponerme ejemplo. Claro, si tú estás en la casa, o cualquiera de la casa, suena el teléfono, un hijo tuyo toma el teléfono. Perdón, déjame averiguar si mi papá está aquí. Y el hijo va donde ti, te le dice, mira, dile que yo no estoy aquí. Tú estás enseñando a tu hijo, en ese momento, le estás mostrando a él cómo se habla mentira y cómo se es corrupto. Cuando tú le dices, mira, dile que yo no estoy aquí, a un niño de 5, 6, 7 años, 10 años. Es verdad eso, sí. De manera inconsciente, inocente. Tú inconsciente. Estás enseñando a tu hijo a ser corrupto, a ser mentiroso. Que no es lo mismo que tú le digas. Lo que no es lo mismo tampoco que tú digas, mira, no quiero recibir llamadas. Cualquier gente que llame, tú le dices que no estoy, porque no estoy disponible. Ya eso es una decisión. Una decisión sin previa tomada. Exactamente. Pero en el momento, dile que no estoy aquí. Lo está diciendo, dile una mentira. Por eso es muchacho directamente. Que dijo papi que él no está aquí. Que dijo papi que no está aquí. Es verdad. Y ya. Porque el niño es inocente. Sí, porque ciertamente uno hace cosas de manera inocente, sin saber qué tipo de influencia puede tener eso sobre la persona, sobre el niño, principalmente el niño, porque a los niños se le graba todo. Y la época de mayor asimilación, asimilación del ser humano es entre los 2 y 5 años. Así es. Así es. La asimilación, como el niño comienza a asimilarlo todo. Enseñamos a nuestros hijos a ser corruptos o a ser mentirosos,
a ocultar cosas. Eso es así, de manera, uno no lo piensa, pero eso es así, ¿eh? Eso es así, para que lo sepa. A veces... Mira, me ha puesto a reflexionar sobre eso. Bueno, pero es que es así. El ser humano, de manera inconsciente, porque cree que lo que está haciendo algo normal, que lo normal no significa que sea bueno. No. Está cometiendo un problema. No, lo normal no quiere decir que sea bueno. Pero mira, están conociendo las apelaciones de los acusados del caso de Odebrecht. El tribunal colegiado que encabeza la magistrada Miriam Germán Brito, que, bueno, reculó. Parece que reculó. Tú sabes que ella había se iba a inhibir. Como que la inhibieran, pero finalmente parece que decidió. Claro, ella lo que hizo fue que le solicitó a la Suprema que no la consideraran para el caso. No quiere decir que la Suprema no la habría considerado, porque la Suprema tal vez le dijo, no, usted como quiera. Y ella va a presidir. Como quiera, usted va a presidir. No, está presidiendo. Entonces, como es importante que presida ella también. Es una buena señal. Ella es una buena señal, pero ella también se la juega también. Porque ese es un tribunal dividido, Jairo. Es colegiado. Sí, es colegiado y es dividido ahí. Hay mansos y cimarrones ahí. Ah, bueno, mansos y cimarrones, pero sí. La votación. En la composición me refiero. Sí. Hay 2 mujeres y 3 hombres. Hay jueces muy... y hay otros que son más flexibles. Hay de todo. Sí, un tribunal dividido ese. ¿Qué tú quieres decir con eso de qué? No, que hay jueces que son así más cosas, más adeptos a... ¿A qué? A ser flexible. A ser flexible. A guardar expediente, engavetar. Sí, a engavetar. A dar no al lugar. Dependiendo de cuál sea la bandería política. Ahí, sí. Hay de todo. Pero está bien. Sí. Está bien. Esa es la Suprema que tenemos. Esa corte, creo que es la Cámara Penal, ¿verdad? Bueno, esa es la que tenemos. Ahora, Jairo, me siento hasta cierto punto decepcionado en parte con la actitud que ha asumido el señor Bernardo Castellano de Moya. Me ha sorprendido. Esta mañana estaba pensando justamente en eso, que cómo es posible que Bernardo, a quien conocemos nosotros. Sí, por eso me siento así, porque hasta decepcionado está uno. Porque de los que están ahí sometidos, hay personas ahí que uno entiende que son gente que tú tienes que decir, no, pero ven acá, que están ahí que no deberían estar ahí. Sí. Es más, por ejemplo, tú puedes decir, el señor Leolio, el ingeniero de Leolio, el señor no debería estar ahí. No debería estar ahí. No debería estar ahí. Sí, pero tú mencionas nombre del que no debería estar, entonces si tú no mencionas a los demás, la gente va a pensar que deben estar. Yo mejor no menciono ninguno. Yo no menciono ninguno. Pero Bernardo Castellano debió presentarse. Ahora está en Guatemala, oye. Está subiendo para Estados Unidos. No, pero además hay certeza. Hay certeza de que vino al país y volvió y se fue. ¿Qué? ¿Que vino y se fue? Sí. Entonces pero hay que buscar migración, que dejar un registro. Por eso te digo que creo que esa actitud es peligrosa porque él... Se está incriminando ahí. Se está incriminando. Se está autoincriminando. Y se está convirtiendo en un delincuente internacional. Pero ya... ¿Tú sabías eso? Sí, porque ya pasa... Ya emitieron una orden a la Interpol. Hay una orden de captura internacional a la Interpol. Le dieron un chance. Incluso ayer, precisamente, la Procuraduría ratificó oficialmente que hay una orden de captura, porque había como una confusión, porque como el juez había ordenado que lo citaran, pero el juez ordenó que lo citaran después que ya se había emitido la orden de captura. Hay una orden de captura del Ministerio Público, independientemente de lo que haya dispuesto el juez. Sin embargo, el hombre está en calidad de, vamos a decir, en calidad de prófugo. ¿Tú ya estás prófugo? Eso es delicado. Entonces lo pueden traer de manera vergonzosa, porque le dieron un chance de que viniera correctamente. Lo pueden buscar de mala manera después. Sí, es cierto. Y traerlo esposado y cosas, seguro. Pero bueno, vamos a ver si en los próximos días ya él decide venir a enfrentar. El abogado dice que está dispuesto a venir cuando cumpla compromisos en Guatemala. Sí, ahora en Guatemala. Él tenía compromiso en Panamá. Dijo que iba a regresar de inmediato. No regresó nada. Parece que regresó y se volvió y se fue. Así no. Parece que tal vez se reunió con la familia. La familia dijo, mira, mejor vete. Porque además tal vez cuando él vio la coerción de los otros, dijo, pero eso seguro que voy. O sea, hay de todo, Jairo. Placer de estar con ustedes. Hasta una próxima Dinámica Económica.